En la época del profeta Isaías, Israel estaba viviendo una vida doble, que solo lo único que mostraba era estar jugando con Dios. ¿Usted ha conocido a personas que juegan con Dios? En el momento en el que Isaías estaba predicando fueron 50 años, un hombre predicando 50 años, tratando de hacerle entender a Israel que no jugara con Dios. Isaías era de la realeza, pero fue escogido por Dios. Usted lo puede leer ahí en el capítulo 6 de ese libro, cuando Dios lo llamó a que hablara a su pueblo, porque es que él tenía un amplio conocimiento del pueblo de Israel y sabía que Israel estaba llevando una vida doble, y lo que él les está diciendo en su mensaje, en su profecía, es haciéndoles saber el odio que Dios estaba sintiendo por ellos, por su conformidad con el mundo. ¿Usted ha visto hoy personas así, que están llevando una vida doble en conformidad al formato que el mundo está viviendo? El tema que les quiero predicar hoy lo he llamado el pecado mundial, porque hoy se nos está hablando de pandemia. Hay endemia, que es lo local. Hay gripitas, eso es una endemia. Una epidemia es cuando ya se extiende un poquitico más, ya cubre más territorio. Pero una pandemia es lo que cubre, digamos que a nivel global. ¿Han oído ustedes hablar que hay una pandemia por ahí, algo que viene avanzando sobre el mundo? Y yo creo que así como Isaías le habló al pueblo de Israel, particularmente a la tribu de Judá, de que pusieran en orden las cosas con el Señor, también esta palabra nos está desafiando a nosotros a poner en orden nuestra vida y a volvernos al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. No me permito hablar un tema hoy como los que suelen llamar cuchilla, sino un llamado de atención, porque por medio del mensaje del profeta Isaías, el Señor esperaba que la nación, que la iglesia hoy y el mundo como tal pudieran ver su hipocresía y que cambiaran de comportamiento. Entonces, al iniciar el libro, Dios le va a dar una visión a Isaías, pero va a poner unos testigos. Lo primero que vamos a ver hoy es los testigos. Dice el versículo 1 y el versículo 2, visión que recibió Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén durante los reinados de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oigan cielos, escucha tierra, así dice el Señor. Yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. Ahí ya nos está hablando el Señor de la rebelión. Y me gusta como Isaías comienza su libro profético, porque hay varias cosas para mostrar allí. Lo primero es que él dice que tuvo una visión cuando estaban reinando Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías. 4 reyes pasaron mientras él estaba dando su profecía, que como les dije, gracias mía, fueron como 50 años aproximadamente, repitiendo lo mismo. Pero Uzías era de la familia de Isaías. Y repasemos qué pasó con Uzías. Uzías, siendo rey de Judá,
un día se llenó de soberbia, le dio por rebelarse y él, haciendo las funciones de rey, también quiso hacer las funciones de sumo sacerdote. No se podían mezclar esas dos profesiones, actividades o funciones en un solo hombre, no se podían concentrar ni el reinado ni el sacerdocio, o se era sacerdote o se era rey. Y Uzías le dio un antojo un día de hacer las veces de sacerdote y se metió al templo, al lugar santísimo, y allí ofreció incienso al Señor. ¿Y sabe qué le pasó? Le llegó una enfermedad que hoy nos produce todavía escozor, que se llama lepra. Lo tuvieron que sacar de urgencia del templo y fue y murió a su palacio. Se enfermó el rey. Pero además, sigue diciendo Isaías: oigan cielos, esto lo está diciendo de parte de Dios, escucha tierra, yo crié, dice el Señor, hijos hasta hacer los hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. En las costumbres antiguas no había Dios verdadero en los pueblos que no fueran Israel. Entonces ellos estaban acostumbrados a invocar dioses, sus propios dioses, esos mismos que ellos fabricaban, esos mismos que ellos se inventaban, y hacían de eso una garantía de que realmente estaban adorando al Dios verdadero. Entonces Dios va a darle firmeza a su palabra y va a poner como testigos a parte de su creación, a los cielos y a la tierra, para que se le escuche ese mensaje y se le dé credibilidad y se le mire como algo auténtico. Es exactamente lo que pasaba ahí en Deuteronomio 30, 19 y 20. También está hablando el Señor y dice: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Los cielos y la tierra, Dios los pone por testigos, esos testigos que son insobornables, esos testigos que no oyen oraciones, que no oyen el clamor de la gente, esos que no se van a dejar inquietar por las preocupaciones o por los lamentos o por los llantos de la gente, tratando de ponerlos por testigos. ¿Sabe que hay una costumbre cuando la gente se quiere salir con las suyas? Hay momentos en los que ponen a Dios por testigo y dicen: lo juro por Dios, solamente por garantizar de que no han hecho malo cuando sí lo hicieron. Y eso es una abominación muy grande. Entonces esta sentencia que el Señor va a dar al mundo está basada sobre el testimonio o sobre los testigos que son el cielo y la tierra, porque Él va a hablar de la terquedad en la que hemos caído. 2, la terquedad. Y va a poner como ejemplo a unos animalitos. Versículo 3: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Ahí hay un animal que todos conocemos, un toro castrado, que es el buey. Está el asno, del que muchos se burlan y hasta hacen bromas con la palabra burro. El burro es inteligente, el burro es inteligente. Pero también el Señor va a hacer una comparación con su pueblo Israel y les está diciendo: mire, el asno por lo menos conoce a su dueño. Si el dueño llegara a llamarlo, le obedecería, lo identificaría inmediatamente. El asno sabe dónde está preparada la comida y el lugar de reposo para él por parte de su amo. Pero Israel, la insignia, la muestra, la evidencia de Dios para el mundo, ahora había caído en un nivel de terquedad impresionante y habían decidido no entender
el mensaje de Dios, y cuando el mensaje no se entiende, cuando el mensaje no se escucha, pero entonces no se le puede reclamar tampoco obediencia. Dios se quejó mucho de esto. Otro profeta, Jeremías, va a echar mano también de otros animalitos. Aún la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones. Jeremías 8:7. La tórtola, una ave que es hasta torpecita. La golondrina y la grulla saben cuándo deben emigrar, pero mi pueblo no conoce las leyes del Señor. Es en lo que hemos caído hoy. Es lo que está pasando en la humanidad hoy. El Señor se queja por medio de otros los profetas menores y dice: mi pueblo se perdió fue por falta de conocimiento. Ahora, hay gente que se dedicó a leer la Biblia, pero a leerla solamente a ver dónde encuentran un error, o a tratar de hacerse los versados y los más eruditos para imponerse sobre los demás. Y tienen la Biblia como algo rutinario y algo rudimentario. Uno puede encontrar personas con 6, 7 Biblias abiertas, pero no entienden lo que está diciendo ahí. No saben lo que el Señor está hablando. Tratan de subirse al árbol del conocimiento para tratar de divisar a Dios, como lo hizo Zaqueo en su momento. Y echan mano de cuantas versiones, y está bien que se estudien varias versiones de la palabra del Señor, pero que se estudien, pero no que se lean para tratar de tener un conocimiento humanista para hacerse los precisos sobre los demás mortales. La palabra del Señor es para entenderla. ¿Sabe qué dice el Señor? Mi pueblo se perdió fue porque le faltó conocimiento. Entonces usted me preguntará, y lo que acaba de decir pastor en cuanto a que los otros adquieren conocimiento, entonces esos no se van a perder. No, es que ellos están adquiriendo un conocimiento humanista para prevalecer ellos y para vanagloriarse ellos. Y si bien es cierto, el conocimiento no salva, el desconocimiento de la palabra del Señor sí nos puede llevar a la perdición. Y es ahí donde encontramos muchas personas, como lo denuncia el mismo profeta Jeremías en el capítulo 9 y versículos 3 y 6. Dice que tensan su lengua como un arco. En el país prevalece la mentira, no la verdad, porque van de mal en peor y a mí no me conocen, afirma el Señor. Tú, Jeremías, vives en medio de engañadores que por su engaño no quieren reconocerme, afirma el Señor. La terquedad en la que mucha gente ha caído. Ahí ustedes en el capítulo 33 de Éxodo lo pueden leer en su casa y se dan cuenta cómo reaccionó Dios frente a la terquedad de Israel. Él le dice a Moisés: mire, yo les voy a cumplir todo lo que les he prometido. Los voy a llenar de bienes, los voy a defender, los voy a proteger, voy a mandar un ángel para que los cuide, los dirigiré hacia la tierra que fluye leche y miel, pero yo no iré con ellos. Y entonces, ¿para qué tenerlo todo y si no tenemos a Dios? Como lo he dicho de una manera muy coloquial, ¿acaso no es mejor ser amigo del panadero que tener pan? Yo que me gano con tener muchas cosas y tener de enemigo al Señor, ¿para qué? Y es la terquedad la que está llevando al mundo a ser desafiante. Estamos frente a una sociedad desafiante. Hoy los niños son desafiantes a la autoridad, hoy los jóvenes son desafiantes a la autoridad, y si ustedes están de acuerdo conmigo, se darán cuenta que viene una avanzada de las tinieblas en medio de nuestra sociedad, en la que se está avalando todo lo que es la anarquía, el desorden, todo lo que es la rebelión contra Dios, todo lo que es en contra de la ley de Dios, y todo lo que favorece al humanismo, al ecumenismo, a la nueva era, y todo lo que conlleva a la maldad, a la oposición a Dios. Y esto es lo que ha llevado a mucha gente a sentir desprecio por Dios, el desprecio. Capítulo 1, versículo 4. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. Desprecio. Hay personas que se descarrían y se van de la iglesia y creen que el ofendido va a ser el pastor.
Creen que el ofendido o el perjudicado va a ser la iglesia. Creen que el ofendido va a ser Dios. Creen que quien va a llevar la peor parte es el plan de salvación. Y se mofan de eso, cuando finalmente los perjudicados son ellos, que ignoran que hay una vida por vivir, una muerte por morir y una eternidad donde pasar. Que ignoran el propósito eterno de Dios, que es levantar un pueblo santo para sí. Podremos pasar por dificultades, podremos pasar por imperfecciones, estamos pasando por todo tipo de cosas como humanos, pero estamos luchando. Venimos en esta avanzada de luchar, de no desfallecer, de no declinar, de ir, como dice la palabra del Señor ahí en Proverbios, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, va paulatinamente en avanzada, en crecimiento, hasta que el día es perfecto. Pero hoy el temor de Dios se ha perdido. Y créanme que Dios está odiando a esas personas que están jugando con Él. Esa era la denuncia que estaba haciendo aquí Isaías. Y esa palabra es para hoy también. ¿En qué ha caído Colombia, por ejemplo? ¿En qué está cayendo el mundo hoy? En lo que hace unos 2850 años, durante 50 años predicó el profeta Isaías. La predicación de él fue hace unos 2850 años. ¿Cuánto tiempo predicó aproximadamente durante el reinado de 3 reyes? ¿Cuánto tiempo? Medio siglo predicando. Y él dice cosas como estas. Por eso, así como las lenguas de fuego devoran la paja y el pasto seco se consume en las llamas, su raíz se pudrirá y como el polvo se disipará su flor. Porque han rechazado la ley del Señor Todopoderoso y han desdeñado la palabra del Santo de Israel. Y uno dice, ¿por qué esos incendios en Australia? Mira, hay cosas tan insólitas que ustedes que están pendientes de las noticias como yo, hoy en Medellín, este año solamente ha habido varios incendios en apartamentos, eso nunca se había visto. Es el fuego como reventando por toda parte. Ustedes pueden ver cómo se está cumpliendo la palabra del Señor, que hay fieras que ya están en la ciudad, eso ya estaba advertido. Hoy los terremotos todavía cobran más intensidad. Ustedes pueden oír las noticias cuando hay un invierno y dicen, es el más fuerte de los últimos 50 años, y el próximo año vuelve otra vez el invierno. Bueno, este no ha llegado, apenas está llegando, y ya empieza a dejar estragos. Eso no se oía nunca. La tierra está como parturienta, gritando, porque está a punto de dar a luz. La creación está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Hoy se nos habla de tantas cosas que ya nos están advirtiendo hasta que ni debemos dar la mano. ¿Lo han oído decir? Y nosotros con el discipulado aquí, da la mano. Precisamente este año es cuando más recomendaciones hay de que no demos la mano. Pues que no demos la mano, que no estiremos la mano en señal de amistad. ¿Por qué? Porque el Señor está odiando todo lo que se está oponiendo contra Él. Entonces Él va a hacer una advertencia. Y esa advertencia está en el versículo 5, en su primera parte de este capítulo 1 de Isaías. Dice, ¿para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Versículo 6, israelitas, o sea, pueblo de Dios, vuélvanse a aquel contra quien ustedes se han rebelado tan abiertamente. Hoy la rebelión es abierta contra Dios. Hoy se insulta a Dios como si Dios fuera una criatura y como si no fuera el creador. Hoy se insulta a Dios como si Él fuera poderoso y no fuera todopoderoso. Hoy se insulta a Dios como si Él no tuviera sentimientos o como si Él no tuviera oídos o no se estuviera dando cuenta de todo, cuando la palabra del Señor dice que el corazón de todos los mortales está en las manos de Dios y que Él conoce de lejos nuestros pensamientos. No está la palabra en nuestros labios cuando Él la conoce toda. Los medios de comunicación
Han llegado a un nivel tal que están aplaudiendo todo lo que se oponga a Dios, pero también han censurado a aquel que intenta hablar de Dios. Entonces todo esto va a tener consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Ayer nos despertamos con una noticia que tiene con los pelos de punta a todo el mundo y a los gobiernos. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo lo que dice el Salmo 46. Mire lo que dice el Salmo 46, entre otras cosas. Se agitan las naciones, y las naciones son gobernadas. Para el momento en el que se escribe la Biblia, ese Salmo, gobernaban, eran reyes. Pero hoy podemos decir los presidentes, y los reyes donde los haya. Entonces dice, se agitan las naciones y ponen a tambalear a los gobernantes. ¿Acaso no es lo que está pasando en Colombia? Aquí dicen que no, pero aquí quieren poner a tambalear el gobierno. Nunca se habían visto tantas marchas con tantos desórdenes como lo estamos viendo hoy. Y usted va a ver, son personas que de lo que menos tienen es temor de Dios. Créame que ahí no está el presidente de jóvenes de alguna organización, créame que ahí no está el líder de damas o la líder de damas en una iglesia. Ahí no están, son gente que están siendo preparados, porque hoy en los colegios no se está enseñando, hoy se está adoctrinando, porque un alto porcentaje de los docentes en Colombia son ateos. Pero les decía que ayer el mundo se despertó con una noticia lanzada por la dependencia de las Naciones Unidas que se llama la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y se las leo. Esto lo oyeron o lo vieron ustedes, y si no lo vio ni lo oyó porque le faltó tiempo, por alguna razón, le leo un poquito. Dice, la Organización Mundial de la Salud advirtió que el mundo debe prepararse para una potencial pandemia de coronavirus. El jefe del organismo internacional indicó que todos los esfuerzos deben estar puestos en la contención de la enfermedad, que ya causó más de 2.500 muertos y cerca de 80.000 contagiados. La nueva cepa que comenzó a propagarse en China ya dejó más de 2.500 muertos y cerca de 80.000 contagiados, en un brote que cada vez pisa más fuerte en países como Corea del Sur, Irán e Italia. Usar la palabra pandemia ahora no encaja con los hechos, pero ciertamente puede causar miedo. No vivimos en un mundo binario en blanco y negro, es decir, o allí o aquí. No es ni lo uno ni lo otro. Debemos concentrarnos en la contención mientras hacemos todo lo posible para prepararnos para una posible pandemia, explicó el funcionario. En fin, se está buscando una solución humana a algo que debería centrar la atención en volvernos a aquel que sí puede sanar nuestras enfermedades. ¿Usted sabe qué son las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas es el organismo más importante y más poderoso que gobierna el mundo. De ahí dependen organizaciones como el Fondo Monetario Internacional. De ahí dependen organizaciones como el Banco Mundial. De ahí dependen organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo para este lado del mundo, como lo dice su propia palabra. De ahí dependen organizaciones como la UNESCO, en cabeza en este momento de una mujer palestina que está negando todo vestigio y cualquier inicio de la historia de Israel. Porque es que hoy el bombardeo hacia Israel no es solamente contra la nación, sino contra la iglesia también. Porque si logran hacer desaparecer Israel, atentan también contra la iglesia, porque el cerebro que atenta contra Israel es el mismo que atenta contra la iglesia. El enemigo número uno de nosotros es Satanás. Y tiene todas estas organizaciones bajo su mando, bajo su control. Y hoy las Naciones Unidas están temblando, cumpliéndose lo que dice el Salmo 46. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos, pero Dios deja oír su voz y la tierra se destruye.
¿Qué está pasando hoy con esta enfermedad? Ya ustedes ven cómo se volvió viral tanto comentario y tanta cosa. Pero ignoramos que aquí hubo enfermedades como la peste negra en Europa. La peste bubónica es la misma. Ignoramos que ha habido epidemias que han acabado con la vida de muchas personas. ¿La iglesia qué debe hacer? Estremecerse frente a esto. ¿Sabe por qué el mundo está estremecido con esto? Porque es que el mundo está esperando es el fin del mundo. Pero nosotros estamos esperando es la venida del Señor Jesús. Entonces, cuando a nosotros nos lleguen todas estas noticias, mis amados hermanos, por supuesto, vamos a guardar todas las precauciones del caso, pero eso no debe centrar nuestra atención. Todo esto son distractores para ver cómo nosotros menguamos nuestras fuerzas y no predicamos el evangelio ni lo hacemos hacia las naciones y mucho menos a la iglesia. Ya hoy se habla de estadios que hay que cerrar y que tienen que jugar sus partidos a puerta cerrada porque lo que se quiere evitar es la reunión de masas. Entonces yo digo, ¿qué va a pasar con las iglesias? Algún día el gobierno va a decir prohibido el culto. Hacia allá vamos, para que no se aterren. Y aquí es donde se debe saber quién es quién. Si somos iglesia porque tenemos un templo o si somos iglesia porque somos la iglesia. Es que esta enfermedad no debe, es decir, estremecernos. Hay que orar, por supuesto. Los que tienen que temblar son los reinos de la tierra. Pero Dios siempre hará algo por su pueblo que dejará sorprendidas a las naciones. Ya el profeta lo había dicho. Dice de la siguiente manera en la parte B, acerca de esta consecuencia de la ausencia de Dios, de la falta de temor de Dios. Dice, toda su cabeza está herida. Ahí está hablando de una pandemia. Todo su corazón está enfermo. Desde la planta del pie. Escuchen bien. Esto es el mundo hoy. Esto es la gente sin Cristo hoy. Revíselo bien. Desde la planta del pie hasta la coronilla, no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas que no les han sido curadas ni vendadas ni aliviadas con aceite. O sea, están mirando una enfermedad, pero no se están mirando ellos mismos. La gente no se está mirando a sí mismo de ver que la enfermedad que tienen es la que está denunciando Dios en esta noche por boca del profeta Isaías. Si la gente mirara la realidad que nos revela la palabra de Dios, no le prestarían tanta atención a lo que está pasando en el mundo. Es que enfermedades siempre ha habido. Es más, oí comentarios de expertos que dicen que ha habido enfermedades mucho más fuertes que han acabado con la vida de cientos de miles de personas. Solo que hoy por la avanzada de las redes, por el acceso al que tenemos, nos están llegando estas noticias con mayor facilidad. Pero esto siempre ha existido. Pero es que la denuncia de Dios es, bueno, ¿y cada uno cómo está? Revísese cada uno. Porque la radiografía global, esto sí es una pandemia, de lo que el Señor está hablando aquí. Por eso llamé este mensaje el pecado mundial, porque hoy no hay temor de Dios. Hoy la nueva era está extendiendo sus tentáculos en todos los continentes, a todos los medios, está tocando claustros universitarios, sociedades, está tocando las empresas, está tocando el sector bancario, todo lo está tocando. ¿Y saben qué consiste la nueva era? Como lo predicaba el pastor Junior el domingo, la nueva era es la era de las tinieblas, que ni es tan nueva ni es tan era, solo que hoy podemos decir que era lo que no era. Y es que estamos haciendo de Dios un hombre
y al hombre lo estamos haciendo un Dios. Y por eso nos creemos intocables. Y Dios nos está diciendo, mire, ustedes realmente son tan vulnerables, son proclives a que les llegue cualquier enfermedad y a morirse. Es que el asunto no es si nos enfermamos y nos morimos aquí. El asunto es, si nos morimos, ¿qué va a pasar con nosotros después de la muerte? Eso sí es lo que tenemos que revisar. Porque viene una desolación, viene una desolación. Y él va a decir, mire, su país está desolado. Sus ciudades son presas del fuego. Son presas del fuego. Ante sus propios ojos los extraños devoran sus campos. Su país está desolado como si hubiera sido destruido por extranjeros. Esta agitación política que hay en Colombia, Colombia en este momento es el centro de la polarización mundial. Tenemos el capitalismo en cabeza de los Estados Unidos y tenemos el comunismo en cabeza de Rusia, dos potencias que agitadas por sus ideologías centraron precisamente la mirada en Colombia. Y como dicen por ahí, a la gente tóquele los hijos, tóquele la familia, les podrá doler, tóquele todo, pero no les toque el bolsillo. Y hacia allá es donde vamos. Enfermedades, una economía tambaleante. ¿Colombia está siendo devorada por extranjeros, sí o no? Sí. Quizás mi mensaje, si lo escucha la ultraderecha de Colombia, me van a decir que soy un izquierdista. Y si lo escucha este mensaje, un izquierdista me va a decir que soy de la ultraderecha. Pero no me importa, esto es la palabra de Dios. No me importa lo que piensen, porque sí es cierto que este país lo están explotando y lo están desolando los extranjeros. Todo porque le estamos volviendo la espalda a Dios. Todo porque estamos cuestionando la palabra de Dios. Todo porque si lo que dijo Dios nos gustó, lo aplaudimos. Si no nos gustó, entonces lo refutamos. No estamos de acuerdo con lo que Dios está diciendo. Todo porque aún llegamos a sentir fastidio por estudiar las Sagradas Escrituras. Todo porque no queremos orar. Todo porque nos entró la duda, como se la sembró Satanás a Eva en su momento. Y que esa duda sigue caminando por ahí en el inconsciente colectivo. Y a veces ponemos en cuestión a Dios, si lo que dice es verdad o no, si lo que promete es verdad o no, si cumplirá lo que prometió o no, si realmente Él existe o no. En todas estas ocupaciones que he tenido junto con el pastor, esta mañana estuvimos reunidos con una persona, ya para dar los últimos toques para la adquisición del sonido. Alégrense por eso. Vamos a cambiar de sonido. Y él traía una pequeñita de 2 años, su niña. Y él me decía, pastor, mi niña me ha enseñado tanto a conocer a Dios. He caminado con el Señor durante mucho tiempo, pero hasta ahora he venido a saber quién es Dios, porque esta niña me lo ha enseñado, Todo lo que me dice, sé que es la voz de Dios para mí, una niña de 2 años. Y yo creo que nosotros hemos venido teniendo una relación muy fría con Dios. No enfriamiento espiritual, no hablo de eso, sino una relación, una comunión distante con Dios. ¿Será que sí existe o no existe? ¿Será que sí puede o no puede? ¿Será que sí está o no está? ¿Será que si lo invoco viene, me responde? Clama a mí en el día de la angustia, dice Dios, yo te oiré y tú me honrarás. Llegó el tiempo de la angustia para la humanidad y esperen lo que va a suceder. Solo que la iglesia debe estar firme.
Nos va a tocar ver muchos muertos, nos va a tocar ver llorar a muchas familias. Vamos a ver mucha gente que se creía firme teniendo pérdidas. La iglesia va a ser testigo de la hecatombe que viene sobre el mundo. Nosotros, mientras tanto, podemos decir, como lo dijo Isaías, lo dijo David en su momento: en el día del mal, Él me meterá en lo más reservado de su morada. Viene un día del mal. Y el Señor prometió que nos guardaría como a la niña de sus ojos, y eso hará. Como también dijo que quien nos toque a nosotros es como si le metieran el dedo a su ojo y se lo irritara. Y usted me dirá, ¿qué hacemos, pastor? Y yo me pregunto lo mismo. Yo no les voy a dar la respuesta. Dejemos que el Señor nos responda. Y Él dice en el versículo 16, lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Y dice el Señor, vengan. Esta palabra es tan dura, pero llegó el momento en el que se cumplió, se está cumpliendo. Porque frente al avivamiento del ocultismo y de la brujería y de la maldad que hay en el mundo, también viene un avivamiento para la iglesia. Y de este avivamiento harán parte los que actúen, los que vengan a la presencia del Señor cuando Él haga esta invitación. Vengan, pongamos las cosas en claro. ¿Quién está diciendo? ¿El pastor? No. ¿Quién dice? El Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Me gusta mucho la otra versión que dice, vengan y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuál es la invitación del Señor en esta noche? Hay dos opciones. La una es mostrarle disposición a obedecer. O la otra, negarnos y rebelarnos. ¿Cuántos quieren obedecer por allí? Levante la mano los que quieran obedecer. El que vaya levantando la mano, se va poniendo en pie. ¿Quiénes quieren obedecer? Levántese, por favor. ¿Quiénes quieren obedecer por acá? Levántese, por favor. ¿Quiénes quieren obedecer por acá? ¿Quiénes quieren obedecer por acá? No le tenga tanto miedo al coronavirus. Téngale miedo, cójale el pavor si el Señor Jesús viene esta noche y nos quedamos aquí. No hay una segunda oportunidad. Alguien dijo que Dios es Dios de oportunidades, sí, porque 7 veces podrá caer el justo y las mismas se levantará. Pero en cuanto a la venida del Señor, hay una sola oportunidad. Vino y según Mateo 25, se cerró la puerta y cuando llegaron las demás, encontraron la puerta cerrada.